Imagínate una IA que trabaja por ti mientras tú no estás, que responde a tus clientes, analiza datos, crea contenido y todo eso sin tener tu ordenador encendido. Esto ya existe y se llama Routines dentro de Cloud Code. Y en este vídeo te voy a enseñar a automatizar tareas reales paso a paso. Pero quédate hasta el final porque vamos a montar algo muy bestia. Un sistema que responda a clientes cuando rellena un formulario. Empezamos. Hasta ahora las automatizaciones tenían un problema. Necesitaban herramientas como Make, N8N, servidores, flujos completos. Con Routines simplemente describes lo que quieres y se ejecuta en la nube. No necesitas ordenador, no necesitas saber programar y funciona por día, hora, incluso por webhook, es decir, cuando se ejecuta una acción. Vamos a empezar por algo sencillo, pero realmente útil que podéis utilizar vosotros. Misión 1. Newsletter automática. El objetivo va a ser lanzar esta automatización una vez a la semana. Imagínate que tienes una newsletter, en este caso vamos a suponer que tenemos una de inteligencia artificial o simplemente que vamos a crear una nueva desde cero y no quieres perder el tiempo buscando las noticias relevantes cada semana. Lo que vamos a hacer va a ser que Cloud lo haga por nosotros. Estoy en la interfaz de escritorio, que ha cambiado un poco el branding, ya que antes salía aquí en el centro, chat, cowork, código y ahora lo han puesto aquí a la izquierda. La verdad que a gusto personal me gusta más aquí a la izquierda. Si nos vamos al apartado de código, tenemos aquí el nuevo apartado que es rutina y si pulsamos sobre él le damos a nueva rutina y tenemos dos diferentes, modo local y modo remoto. La diferencia de modo local sería que se ejecuta en nuestro ordenador y para ello debe de estar encendido. Pero nosotros nos vamos a adentrar en el apartado nuevo que es el remoto, que se ejecutan las tareas en la nube y por ello no tenemos que tener nuestro ordenador encendido. Pulsamos sobre remoto y vamos a ir rellenando apartado por apartado. El primero que tenemos que rellenar es el apartado de nombre, que en mi caso vamos a poner newsletter automática. En la descripción es donde le vamos a describir la automatización que nosotros queremos. Todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo lo dejaré en mi página web, que la tenéis abajo en la descripción. La automatización que estamos pidiendo es que busque las noticias más relevantes de inteligencia artificial durante la semana, que me seleccione 5 y me las ponga en un Notion que se llame resumen IA semanal, que sea fácil de entender y luego que acceda a mi correo y me lo ponga como borrador la newsletter que haya creado y yo ya decido a qué persona mandársela o no. El modelo que vamos a seleccionar va a ser el Sonnet 4.6, que como podéis apreciar también ha incorporado Opus 4.7, es decir, superior al Opus 4.6 que teníamos. A la hora de seleccionar el activador, muy importante es el apartado de programación, que cuando queremos que se ejecute. En mi caso vamos a decirle semanal los lunes a las 9 de la mañana, por ejemplo, y le damos agregar activador. Actualmente los conectores que tenemos son estos de aquí abajo, pero realmente no nos sirven ni Canvas ni Make, con lo cual lo borramos. Aquí muy importante, tenéis que seleccionar vuestro repositorio de GitHub, que es donde se va a alojar vuestra rutina. En mi caso he creado uno que se llame Cloud y una vez que ya lo tenemos configurado le damos a crear y ya tendríamos aquí nuestra rutina creada. Si la visualizamos vemos que se ejecutará el 20 de abril a las 9 de la mañana y que tenemos un botón de ejecutar ahora. Vamos a ejecutarla ahora mismo. Existe también un apartado de histórico, como vemos aquí las ejecuciones que se han llevado a cabo, como es el caso de hoy a las 6 de la tarde. Si accedemos al script de la automatización, me pregunta que primero necesita tener conectividad con Notion. Le he dicho que ya lo tengo configurado y me dice que efectivamente que ya le aparece disponible la herramienta. Y aquí el plan que va a seguir. 1. Crear el prompt con las instrucciones de la tarea semanal, crear el script invocando a Cloud Code y registrar el cron job para que se ejecuten los domingos a las 10 de la mañana. Me confirma que el Notion ya me lo ha creado, pero me pide mi Gmail. Se lo pongo y me dice que ya tiene la página creada en Notion,
que sería esta de resumen y a semanal con la fecha de hoy, y el Gmail confirma que ya me lo ha guardado en el borrador. Vamos a comprobarlo. Si accedemos a Notion al apartado de tareas semanales, vemos que aquí está el resumen de IA semanal. Si lo visualizamos, vemos que tenemos las 5 diferentes noticias más importantes y relevantes de esta semana. Vamos ahora a acceder a nuestro correo, nos vamos al apartado de borradores, aquí tendríamos el correo creado con el asunto de resumen semanal de IA con la fecha. Esto sí que es cierto que podemos modificarlo en el prompt de la automatización con el objetivo de que nos cree un asunto atractivo para el correo, pero lo que viene a ser la presentación del correo tenemos exactamente lo mismo que tendríamos en el Notion, un resumen bastante profesional y llamativo que podemos utilizar como newsletter. Esto ya es una locura, porque acabas de programar una tarea sin tener ni idea de cómo hacer una automatización, ya sea en Make o N8N, no has tocado absolutamente nada de código, solamente le has dado a añadir conectores y has añadido las dos herramientas, como es el caso de Notion y Gmail, y ha hecho el trabajo por ti. Y ya tenemos una tarea programada para que se ejecute todos los lunes a las 10 de la mañana. Pero esto es solo el inicio. Vamos a subir más el nivel. Misión 2. Leads automáticos. Ahora imagina esto. Tienes un formulario web. Un cliente rellena el formulario y la IA responde automáticamente por ti. Vamos a crear esta nueva rutina. Accedemos a nueva rutina, seleccionamos remoto. Como nombre vamos a poner formulario web. Adjuntamos nuestro prompt en el cual quiero que se active este webhook cuando un nuevo cliente envíe el formulario. Y una vez que ya tenemos los datos de dicho cliente, que se analice el nombre, sobre todo la empresa si tiene de dicho cliente, que genere una respuesta personalizada para el cliente y que cree un borrador de email listo para enviar. Y que me envíe una notificación por correo con el resumen del lead. En este caso, el tipo de activador que vamos a seleccionar va a ser vía API. Le damos a agregar activador y luego se nos generará el token el cual vamos a introducir en nuestro HTML. Como conectores, en mi caso vamos a dejar Gmail y Notion. Sí que es cierto que podríamos utilizar Notion para guardar los datos de dicho cliente, pero de todas maneras los datos de dicho cliente los estamos guardando por detrás en un Google Sheet, que os voy a mostrar a continuación. Una vez que ya tenemos la rutina, le damos a crear. Si accedemos a la rutina y nos vamos aquí al apartado de editar rutina y seleccionamos el activador vía API, nos aparece aquí la URL y el token. Una vez que ya tenemos estos datos, vamos a ir, en este caso voy a acceder a Gemini, que es lo más rápido, y le voy a pasar dicha URL y dicho token para que me lo integre en mi Apps Script dentro de Google Sheet. Una vez que ya se lo indico en el prompt, le doy a enviar y ya me dice que ya tendría el script para pasárselo a Google Apps Script actualizado. Y este sería el Google Sheet que tengo. Ahora si le doy a extensiones, Apps Script y la función que tenía antes la reemplazo por la nueva y le damos a guardar. Ahora cada vez que yo rellene este formulario, lo que va a ser guardarme los datos en mi Google Sheet y aparte va a recopilar la información que obtenga y me va a generar dicho borrador en mi Gmail. Y estos son los datos con los cuales lo voy a enviar. Mi nombre, mi Gmail y que quiero mejorar el SEO en mi página web. Le doy a enviar solicitud. Vemos que ya aparece enviando y aquí en el Google Sheet automáticamente ya se ha rellenado con los datos y la fecha actual. Y si accedemos a mi correo, vemos que tenemos por aquí el borrador, en el cual me indica mi nombre y que hablemos de cómo escalar el SEO en mi página web. Me dice que ha revisado mi página web y que lo que normalmente hacemos en casos como el tuyo es la auditoría SEO, la estrategia de keyword y la optimización de on-page y de contenidos. Y aquí es donde entra el webhook, que al final es un activador que se dispara automáticamente al rellenar un formulario. Esto literalmente te genera clientes sin tener necesidad de tocar absolutamente nada. Y si quieres esto implementado en tu negocio, te dejo mi página web abajo en la descripción. Pero ahora vamos a un caso que las empresas usan. Misión 3. Dashboard de ventas automáticos. Imagínate que tienes ventas todos los días y que debes de analizar los datos para ver qué tal han ido las ventas del día anterior. No te preocupes, Cloud lo hace por ti.
Vamos a crear esta nueva rutina. Como nombre vamos a poner Dashboard de ventas automático. ¿Qué es lo que queremos? Que analice el archivo de ventas del día anterior, que calcule métricas clave, genere un resumen ejecutivo, qué ha mejorado, qué ha empeorado, que cree un dashboard visual en HTML y que guarde el dashboard en una carpeta llamada reportes diarios con la fecha actual y que me cree un resumen como borrador en mi correo. Como activador vamos a seleccionar que se ejecute todos los días a las 8 de la mañana y como conectores solamente vamos a dejar el de Gmail y le damos a crear. Se me ha olvidado que tenemos que darle a editar rutina y aquí en el repositorio vamos a seleccionar el que tengo de ventas de suplementos y ahora sí le damos a guardar. En el repositorio de ventas suplemento tengo lo siguiente, que es este CSV, en el cual tenemos el ID de venta, la fecha, cliente, producto, categoría, cantidad. Una vez sabido esto, vamos a ejecutarlo ahora de forma manual y ya habría acabado. Me dice que me ha generado el push completo en mi rama, que me ha generado también el HTML que le he solicitado del resumen y que me ha creado el borrador en mi Gmail. Y por aquí tenemos un mini resumen de los datos analizados. Si accedemos a mi rama y nos vamos al apartado de reportes diarios con la fecha de hoy, aquí tenemos el dashboard.html. Accedemos a él y ahora le damos aquí a la opción de descargar. Una vez descargado lo abrimos y ya tendríamos por aquí el reporte en modo dashboard generado. Aquí me ha puesto el total de venta, el ticket medio, las transacciones, el producto estrella que es en este caso la caseína y los clientes únicos. Y lo que ha mejorado son las ventas totales que han mejorado un 300% y el ticket medio que también ha mejorado un 300%. Y si pasamos a nuestro correo aquí tenemos el reporte de ventas. Vemos que exactamente tenemos lo mismo que tenemos en el HTML, solamente importado aquí. Esto ya no es una simple automatización, esto es un trabajo real que puede realizar una persona. Yo el plan que tengo es el plan Pro. Incluye 5 ejecuciones de rutinas de forma diaria. Y luego está el plan más que incluye 15 ejecuciones de rutinas diarias y luego el plan Enterprise que incluye hasta 25 ejecuciones diarias de rutina. Pero sinceramente por 20 euros al mes esto está bastante bien con 5 ejecuciones. La mayoría del negocio no saben que esto existe y siguen respondiendo manualmente, pierden tiempo y al final acaban perdiendo clientes. Si quieres implementar esto en tu negocio o ofrecerlo como servicio, te dejo mi página web abajo en la descripción, donde encontrarás toda la información. Y ya sabes lo que toca, hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Recuerda que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita, te dejo el link abajo en la descripción.